Buenos días, Javier Navascues. Gracias por vuestras preguntas para este magnífico periódico que es El Correo y que ofrece al público una información veraz y alternativa. Me preguntáis brevemente algunas cuestiones sobre nuestra situación actual. Bueno, la situación actual es la misma que el año pasado y que el anterior, es decir, desde del 7 de julio de 2016, la librería Europa y Ediciones Ojeda se encuentran precintadas policialmente, con prohibición de entrada y de trabajar en las instalaciones. Y yo estoy procesado, sigo sin el pasaporte, que fue confiscado para que no pueda huir de la justicia, aparentemente, junto a otros colaboradores y las dos secretarias de Librería Europa. En este momento, incluido Acacio Friera, la persona, el amigo que lleva nuestro blog, el caso Pedro Varela, fue recientemente incluido entre los imputados de nuestro caso, con lo cual somos ya 6 de lo que podría llamarse el equipo de Librería Europa Ediciones Ojeda, aunque no era ningún equipo, eran 2 amigos, 2 secretarias y algún colaborador en situación de espera. Tenemos que ir a firmar el 1 y el 15 de cada mes, lo cual es una auténtica lata, un año detrás de otro, con la única pausa actual de que en los juzgados no nos quieren ver ni en pintura para que no les contaminemos de algún COVID o cosas peores. En cualquier caso, la última noticia sobre nuestro proceso fue que el fiscal del odio, Miguel Ángel Aguilar, quería llevar a cabo un último y gran interrogatorio a los 6 inculpados, a ver si nos contradecíamos y a ver si soltábamos alguna tontería que le pudiese ayudar a acusarnos de forma fehaciente, ¿verdad? Ese interrogatorio ha sido pospuesto 3 o 4 veces y actualmente se encuentra pospuesto sine die debido a que los juzgados no pueden llevar a cabo el trabajo pendiente que tienen. En ese caso, como podéis imaginaros, estamos en la ruina económica, no podemos editar libros, no podemos vender libros, tenemos que seguir pagando el alquiler de la librería y los gastos de infraestructura, sobrevivir de alguna forma, ¿no? Las otras actividades que llevábamos a cabo, por ejemplo, dar conferencias de los autores o yo mismo, actualmente con la legislación antipandemia o antiplandemia, según algunos, no pueden llevarse a cabo, porque más de 10 personas no pueden reunirse, ¿verdad? O sea que esta es la situación actual. Me preguntas si he estado en la cárcel. Pues sí, he estado en la cárcel en numerosas ocasiones, empezando por 1988 en un proceso a causa de un meeting que di, creo que en Valladolid, o en Madrid, en Valladolid creo, en el que dije 4 cosas sobre el rey emérito, actualmente de vacaciones en los países árabes, que no gustaron. Y luego en 1992 volví a prisión, dado que el año anterior en Austria había dado una conferencia en torno a la personalidad histórica y el pensamiento de Adolf Hitler. Estuve en prisión en Klagenfurt, en Viena y finalmente en la prisión de Steyr, hasta que finalmente fui puesto en libertad y declarado absuelto. Y en 1996, como sabéis, se llevó a cabo el primer gran proceso contra Librería Europa, según el cual juez Santiago Vidal condenó a 5 años de prisión nada menos, que luego recurrimos a la audiencia provincial, que a su vez la audiencia recurrió al Tribunal Constitucional por considerar que el artículo que se nos aplicaba podría ser anticonstitucional. Finalmente esa respuesta llegó en 2013 y la audiencia provincial nos condenó, pero no a 5 años, sino a 6 meses de prisión, que servirían posteriormente para que yo entrara en prisión por otra causa. Los 20.900 libros secuestrados en 1996 y todos los ordenadores no los hemos vuelto a ver nunca más, ni nos dan razón. En 2006 tuvo lugar otro proceso a causa de la edición del libro Mi lucha, con un nuevo secuestro de 5 o 6 mil ejemplares de libros y también documentación y ordenadores, equipos informáticos. Y en 2016, finalmente, como he mencionado al principio, el proceso contra Ediciones Ojeda Librería Europa, que nos mantiene actualmente en situación de persecución. Digo de persecución, aunque en realidad es una condena, es decir, sin haber tenido ya lugar un juicio con todas las garantías, estamos siendo condenados y castigados, porque si no puedes trabajar, se te retira el pasaporte, no puedes ni visitar a la familia, no puedes viajar al extranjero, no puedes editar, no puedes hablar, no puedes vender libros, eso ya es una condena, y eso que todavía no ha tenido lugar el juicio, ¿verdad? Y finalmente en 2018 ingresé en prisión efectiva, nuevamente, a causa de la edición del libro Mi lucha. He mencionado antes que en 2006 se inició dicho proceso. La primera juez consideró que no era un acto delictivo, puesto que el libro
había sido publicado en España por muchos otros editores y en toda Europa, en todos los países, en los diversos idiomas, incluido en Israel por la Universidad de Jerusalén, ¿verdad? Pero en este caso el fiscal del odio, Miguel Ángel Aguilar, añadió que además de la multa económica por no haber pagado los supuestos derechos del señor Hitler, pues que había en ese libro un contenido de odio, y al vender ese libro yo estaba distribuyendo odio, es decir, de locos, ¿no? Porque es acusar a una persona de los presuntos delitos que podrían hacer otras personas por leer un texto. En 2016 se secuestraron 15.000 ejemplares más, de los que tampoco hemos visto devolución alguna, ni siquiera los equipos nuevos informáticos iMac de Apple que teníamos previstos para edición de libros y para edición de películas. Entonces, 3 grandes secuestros de 20.900, 6.000 y 15.000 ejemplares que no han sido devueltos, a excepción de una minúscula cantidad. Me preguntáis si existe libertad de expresión. Bueno, para ser sinceros, yo creo que la libertad de expresión completa no ha existido nunca, porque el poder siempre teme a aquellos que le discuten, sea eso una monarquía absolutista, sea un caballero medieval, sea la Unión Soviética, sea la República Democrática, la Alemania de Hitler, la España de Franco, la China de Mao, la partitocracia y la plutocracia existente en Occidente, en Estados Unidos y en Europa Occidental. Puedes discutir de cualquier tontería, pero no de las bases fundamentales que mantienen el poder. En ese caso, la libertad es más una convicción íntima, y hay minorías siempre que se arriesgan a pagar con su libertad, su seguridad o incluso su vida la posibilidad de decir aquello que piensan y aquello en lo que creen. Si me dijeras, bueno, es que los juzgados, la justicia es independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo, ciertamente, pero recordemos que las condenas al Gulag soviético y las condenas a muerte contra los revisionistas soviéticos fueron llevadas a cabo por juzgados y por jueces de carrera, y las condenas en todos los regímenes anteriores y todos los citados fueron llevadas a cabo por jueces y por juzgados. Es decir, la justicia efectivamente es independiente, en teoría al menos, del poder legislativo y del poder ejecutivo, pero al margen de las influencias tipo organizaciones secretas, si hay juez que pertenece a la masonería, obedece primero a su gran maestre en la logia antes que a probablemente su conciencia. Pero no solo eso, simplemente con que tengamos en cuenta el instinto de conservación de los seres humanos. Un juez que tiene esposa, tiene niños y tiene familia, sabe, no necesita que le ordenen, que según qué cosas no las puede dictar. Tenemos casos conocidos de algún juez en Murcia y en alguna otra provincia española que ha dictaminado en favor de los niños y en contra de la adopción de menores por parejas de lesbianas, que luego además lo han abandonado, y este juez ha perdido la carrera, digamos, ha perdido la posibilidad de ejercer su trabajo, y así es suspendido de empleo y sueldo, ¿verdad? Entonces los jueces saben que eso es posible, y que si un juez dictamina libertad de expresión y dictamina inocencia para alguien con nuestro perfil, que somos condenados previamente por los medios de comunicación, pues eso supone una mancha negra en su currículum. Entonces ningún juez se va a atrever a dictaminar algo que pueda poner en peligro su carrera. Desde luego no en las primeras instancias, en los juzgados penales, está en instancias superiores a los que se puede recurrir, donde son 3 jueces o más el número de magistrados. La responsabilidad queda diluida entre todos ellos, y quizá, debido a su edad también y la cercanía de la jubilación, pueden atreverse a dictaminar según conciencia y según un auténtico y elevado sentido de la justicia. Me preguntas cómo es posible que una pequeña librería, efectivamente, un pequeño kiosco de barrio como es Librería Europa, diese miedo al sistema. Yo creo que el sistema sabe perfectamente que cualquier foco de resistencia es peligroso. Pensemos que nuestro Señor Jesucristo empezó con 12 pescadores y marinos y recaudadores de impuestos, algunos de ellos pobretones, pero esos 12 luego fueron 72 y luego fue creciendo, y a día de hoy la religión cristiana es la mayoritaria en el planeta, ¿verdad? Entonces, el sistema entiende bien que cualquier foco de resistencia ha de ser apagado en sus inicios y no cuando es demasiado tarde. De ahí que hayan tenido muy en cuenta que si Librería Europa era la única que ofrecía al público información alternativa y disidente sobre muchas cuestiones de importancia, ¿no? Por ejemplo, cuestiones históricas sobre los orígenes auténticos de la Segunda Guerra Mundial, hay una versión oficial. Nosotros ofrecíamos también
la versión no oficial, la de los revisionistas, la de aquellos que discuten, la versión de los vencedores, la versión de los buenos. En cuanto a las ideologías perdedoras, el fascismo de Mussolini, el nacionalsocialismo de Hitler o la falange de Franco, bueno, pues ofrecíamos ese pensamiento, que no lo puedes encontrar en ningún lugar. Puedes encontrar las críticas a ese pensamiento de diversos autores, pero la documentación original con el pensamiento tal y como era, por escrito y de hecho, es difícil de encontrar. Entonces, nuestra intención era precisamente poner a disposición del público toda esa información que ofrecía ideologías alternativas a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Luego había una serie de temas que, aunque eran minoritarios dentro del gran volumen de libros ofrecidos por Ediciones Ojeda y Librería Europa, escuecen mucho al sistema. Uno es la cuestión étnica, ¿no? Los libros que defendían que efectivamente los pueblos y las naciones sucumben ante el mestizaje étnico masivo, mestizaje minoritario pues siempre ha tenido lugar y no es de mayor importancia, pero sí el mestizaje masivo que hoy se promueve a todas luces. Entonces, convertir un país como España en un país mulato, en un país de generaciones, va a tener consecuencias culturales y civilizatorias sobre España, ¿no? Entonces, hay pensamientos que defienden que efectivamente existen unas diferencias raciales que influyen en las diferencias culturales y en las diferencias psicológicas e intelectuales de las personas. ¿Que eso es cierto o no? Yo pienso que sí, pero aunque no fuera cierto, el público exige poder tener la posibilidad de leer dichas ideas. El otro tema que escuece tanto al sistema es las denuncias de algunos autores sobre el poder omnímodo del sionismo internacional en las finanzas, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Eso queda evidenciado para cualquier persona con dos dedos de frente. Solo cabe escuchar cualquier discurso de Obama, de Clinton o incluso de Trump ante un público que le pregunta sobre el gasto militar de Estados Unidos en Oriente Medio, pues todos ellos confirman que Israel es el gran amigo de Estados Unidos, es el amigo de la libertad, olvidando lógicamente la represión y el aniquilamiento del pueblo palestino, que demuestra que todos los presidentes norteamericanos se deben al gran poder económico de la minoría judía en Estados Unidos, al lobby judío que llama el periodismo norteamericano, ¿verdad? Me hablas de la desaparición de la librería Europa. Nosotros preferimos decir del impasse, del cierre momentáneo, porque la librería no está cerrada, está secuestrados, confiscados sus libros y ella está precintada policialmente, pero no hay ninguna condena de un juez diciendo que esa librería tiene que desaparecer. Con eso juega el fiscal del odio y juega el sistema, que es con la ruina económica y con mantener la librería cerrada en instrucción. Es decir, una instrucción que lleva ya 4 años, camino de 5 años, para leer 4 libros mal leídos e intentar sacar fuera de contexto algunas líneas de autores que he publicado y que pudieran condenarme a mí por el pensamiento de dichos autores, ¿verdad? Bueno, pues todavía están leyéndose esas líneas de esas páginas de esos libros y a día de hoy, y como he dicho, hacia el 5.º año pronto, seguimos esperando la finalización de dicha instrucción. Solo cuando finalice la instrucción podrá la justicia dar fecha y hora para un juicio con todas las de la ley. Efectivamente afecta al pensamiento libre y al pensamiento disidente nuestro cierre temporal, porque no hay posibilidad de llegar al pensamiento disidente si no es por las redes sociales hoy en día, donde cada vez más arrecia una censura brutal en Google, en Facebook, en YouTube. La censura de cualquiera que sea contrario a los deseos del sistema es cada día más evidente y no se avergüenzan de ello. Hablan de que según la comunidad de usuarios, la comunidad de usuarios suelen ser 50 tipos de extrema izquierda o 50 sionistas que presionan a la empresa, que a su vez está en manos de sionistas como propietarios, para que censuren cualquier pensamiento no acorde con el deseado por el sistema. Por ejemplo, solo con el tema de las vacunas, yo no soy científico ni médico, pero hay muchas personas que discuten la bondad de todas las vacunas y la certeza de algunas y daño colateral de otras. Bueno, pues en Facebook Zuckerberg se niega a publicar y a dar vía libre a las opiniones de aquellos que son contrarios a la vacunación masiva de la población del planeta, ¿verdad? Y en YouTube, cualquier vídeo, todos vosotros seguramente conocéis personas o habéis sufrido vosotros mismos la censura de conferencias. Yo ahora estoy pensando en algunas de las mías, la que di en torno a la cuestión del Holocausto, con 220.000 visitas de personas que la habían escuchado.
fue censurada y borrada a mano militar, ¿verdad? Me preguntas si efectivamente estuve en las listas negras del Comando Barcelona de ETA. Así parece ser, según la información policial. El Comando Barcelona, concretamente el Gorbea de ETA, estaba infiltrado un poco en el grupo de música COP, un grupo de música rock de Gerona, y un tal Juan Ramón Rodríguez, creo, pasaba información. Además, su novia, Marina Bernadó, era miembro de ETA en Francia para las falsificaciones, y este hombre pasaba información sobre Pedro Varela, en ello mismo, a ETA para un posible atentado hacia el año 2001, ¿no? Afortunadamente la policía pudo neutralizar esta información y este personaje pues cumplió prisión, según creo recordar, entre 2003 y 2007, con lo cual ha pagado su error, ¿verdad? Pero dices, ¿por qué un presunto comando, colaborador de ETA, tendría interés en mí? Pues bueno, el sistema utiliza a estos tontos útiles, que son los terroristas, para hacer el trabajo sucio. Solo cabe recordar aquí el caso de Carrero Blanco, ¿verdad? Fue una visita de Henry Kissinger, judío de raza, alemán de nacimiento y norteamericano de pasaporte, que vino a advertirle de los planes para España. Carrero Blanco se opuso a los mismos una vez falleciera Francisco Franco, y acto seguido pues el coche de Carrero Blanco voló por los aires con su metódica visita a la iglesia cada mañana para ir a orar, y en teoría pues llevó a cabo dicho atentado ETA. Pero ETA no hizo más que el trabajo sucio del sistema y de aquello que supuso la negativa de Carrero Blanco a obedecer a los planes propuestos por Henry Kissinger, ¿verdad? Me preguntas que por qué ha sido demonizado el nacionalsocialismo de una forma tan brutal, de forma que nadie puede estudiarlo con objetividad. Bueno, vuelvo a lo que te he dicho antes, es decir, el nacionalsocialismo se puede estudiar como hecho histórico, es un hecho histórico del siglo XX, y hay que poder estudiarlo, ¿no? Porque si no lo estudias no puedes saber qué ocurrió realmente. Bueno, pues eso es complicado, difícil, por no decir imposible, porque no se puede llegar a la documentación original sobre aquella época, no se puede llegar a los documentos auténticos, e incluso en mi lucha en España, debido a este proceso contra mí, pues no se puede leer libremente en teoría, ¿verdad? Porque si lo difundes, estás difundiendo el odio, ¿no? Mientras que otras ideologías criminales, como aquella que lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki sobre los dos centros católicos del Japón, y aquellos gulags del marxismo soviético y los 60 años del bloque soviético, o Camboya, el Pol Pot o la China de Mao, ¿verdad? Solo se condena esta. ¿Por qué? Porque además de un hecho histórico, el nacionalsocialismo supone también un pensamiento, una ideología cuyos dos puntos fundamentales son la creación de una comunidad popular, es decir, todo el pueblo unido en una comunidad, en una gran familia, colaborando unos con otros para la prosperidad de la misma, y la homogeneidad o la identidad étnica del pueblo, es decir, evitar que ese pueblo desaparezca mediante la mezcla étnica, como habría ocurrido, se supone, con los indoeuropeos en la India hace 5.000 años, o con las últimas colonias griegas, con las colonias factoría o con las invasiones turcas, ¿no? En cualquier caso, nos encontramos realmente en un momento difícil para la identidad europea. La migración masiva no solo no es parada, lo que sería factible, sino que además es promovida por las élites políticas y económicas del sistema, y nos pone en entredicho como pueblo, ¿verdad? Entonces, el nacionalsocialismo hoy en día, dejando aparte todas las cuestiones históricas que han sido superadas, ¿no? Los uniformes de aquella época, las botas altas, el casco de acero, todo aquello que venía heredado de la Primera Guerra Mundial, pero como pensamiento, pues es vigente. Me preguntas además si se nos persigue por infringir la ley. Pues sí, se nos persigue porque decimos lo que pensamos y porque decimos aquello que el sistema no quiere que sea dicho. De lo contrario, permitirían que el pueblo, que el público, que la gente leyera los libros que le diesen la gana. Y si nos secuestran, los queman, los destruyen y condenan a los editores para que la gente no pueda llegar a ellos, eso demuestra que no quieren que se lean. Eso es así de claro, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que no persiguen libros, que no persiguen ideas, sino que persiguen el delito. Pero eso es lo que han dicho todos los poderes políticos en la historia de la humanidad cuando han querido perseguir al disidente. O sea que eso no es nada nuevo. Pero la gran diferencia, como digo siempre, es la hipocresía. El problema de los demócratas es que no lo son. Porque los marxistas, los fascistas, los absolutistas, ninguno de ellos decía que fuera demócrata y que iba a permitir
la libre expresión de la oposición. Pero estos hoy en día dicen que sí, que la base del sistema es la libertad de expresión, pero no es cierto. Sí, se puede decir, según tu pregunta, que he sido un preso político, es decir, yo no he estado en prisión en Austria y en España 5 o 6 veces por haber robado manzanas, por haber puesto bombas, por haber robado bancos, simplemente por lo que pienso y por lo que digo. No he hecho nada malo a nadie y simplemente he dicho siempre lo que pienso y he publicado libros que pensaba que eran interesantes para el público y por eso soy perseguido. Entonces, si eso no es un preso político, si eso no es un perseguido político, pues que me vengan a explicar qué es, ¿verdad? Creo que era Ana Pastor respondiendo al presidente de Irán en una entrevista, que le decía que había perseguidos políticos en España por afirmar cuestiones históricas como esta de las dudas que tienen muchos historiadores sobre el supuesto holocausto. Ana Pastor decía que no existían en España, entonces está muy mal informada o no quiere admitir la realidad. ¿Será posible algún día, me preguntas, que cambien las tornas y que se haga justicia? Yo creo en la justicia todavía, pese a todo y pese a los peros que he dicho en un principio. Hay jueces, muchos jueces honestos, que son la mayoría, que intentarán hacer su papel como puedan. Pero claro, ellos tienen poco margen de maniobra, tienen que aplicar la legislación vigente. La legislación la deciden los diputados del Parlamento, que no son nuestras cabezas más excelsas, lamentablemente, y bueno, harán lo que puedan. Pero en cualquier caso, nosotros nos tiene que traer sin cuidado cuál va a ser esa decisión futura. Hemos de tener la convicción de seguir luchando por el bien, la verdad y la belleza, y hacerlo con dignidad, si hace falta en la pobreza, pero sin pisos de rendición de ningún tipo, ¿no? Bajo el dicho tantas veces repetido de que el que lucha puede perder, pero el que no lucha ya está perdido.